La oposición iraní aprovechó la festividad musulmana chiita de la Ashura para elevar el tono de sus protestas contra el gobierno. Según las autoridades de Teherán, los disturbios han dejado al menos 8 muertos y cientos de detenidos. Varios países en Occidente han condenado la represión iraní. Dinora Rosas nos resume los últimos acontecimientos. Y para darnos la visión del gobierno iraní de lo que está ocurriendo, nos acompaña desde la Ciudad de México el embajador Mohammad Hassan Hadiri. Gracias, embajador, por acompañarnos. ¿Ha escuchado usted el reporte? ¿Ha visto usted las imágenes de los medios de comunicación? ¿Qué está pasando en Irán? ¿Cuál es la versión oficial de estos hechos de violencia de los últimos días, embajador? En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, primero debo decir que no fue una festividad, fue una manifestación de luto en Irán por la muerte del nieto del profeta del Islam, que cada año se hace esas manifestaciones de luto. En Irán, la mayoría de la población apoya la revolución islámica, el gobierno, la república islámica. Existe también una minoría que no quiere aceptar el gobierno de la mayoría, una dictadura. Yo puedo decir que estos manifestantes son como manifestantes del tiempo del fascismo. Y fascistas con estas manifestaciones, con agresiones, querían gobernar al país con la fuerza. Naturalmente en Irán no pueden hacer esto, porque existe una república y la población se exprime en elecciones. En 30 años de la revolución hemos tenido 31 elecciones públicas. Ahora, con ataques a las bancas, crear violencia, destruir autobús, estas cosas no pueden imponer su posición. Y naturalmente, cuando hacen violencia, la policía debe responder. Ahora, y esta es la respuesta de la policía a las violencias. Sí, entonces, sí. ¿cómo se explica tantos heridos, detenidos, 8 personas muertas en estos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad? Esta violencia, estas muertes, estas víctimas, ¿de dónde salen si no es de la represión de las fuerzas de seguridad? De ellos que están organizando estas manifestaciones quieren copiar el que se ha hecho durante la revolución contra el régimen de los Shah. Por ejemplo, muerto el hijo del Imam Khomeini, que en el tiempo fue en Irak, y esto fue la causa de muchas protestas en Irán. Entonces, Mousavi, que se presenta como líder de la oposición, ellos que apoyan esta manifestación, según nosotros, han matado a su familiar para copiar el que pasó durante la revolución. Según nosotros esto es una cosa natural, porque la policía durante todas esas manifestaciones no fue armado, no ha disparado una palotola. Es una muerte que según nosotros fue organizada del extranjero, como en otros casos. Quieren sangre, en esta ocasión lo organizan, pero la policía no fue armado, naturalmente arrestó quien fue violento. Eso lo hacen en todo el mundo. Ahora, embajador, ¿qué pasa en Estados Unidos o cualquier país? ¿Cómo se explica entonces la condena internacional, las quejas por la falta de libertad, por la falta de derechos como la libre expresión, el derecho a la protesta? O sea, llama la atención que coinciden versiones de muchos medios independientes en cuanto, por ejemplo, que hay censura para la prensa independiente. Me diga usted en cuál país del mundo existe la libertad de atacar y dar fuego a las bancas. En cuál país existe la libertad de dar quema al autobús. En cuál país existe la libertad de atacar a la gente inocente. Naturalmente, ¿quién lo hace? La policía debe intervenir. La policía interviene para garantizar la libertad, la seguridad de la población. Normalmente Irán es un país muy más libre de Estados Unidos, de muchos otros países, pero no podemos permitir a gente, decimos, fascistas, que quieren atacar, dar quema a casas, a autobús, bancas, lugares, de hacerlo. Este tipo de libertad no existe ni en Irán
ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo se explica Ahora, si entonces el arresto a los Irán, opositores, embajador? Déjeme pasar entonces, si los violentos son los que protestan, ¿cómo se explica el arresto de líderes opositores, inclusive, por ejemplo, el arresto de la hermana de un premio Nobel de la Paz iraní, que fue arrestada en su casa y que no tiene ningún vínculo con las actividades de defensa de los derechos humanos, la hermana de Shirin Ebadi y de otros líderes opositores? Cualquier persona que fomenta desórdenes, naturalmente viene arrestado. Cualquier persona que invita a desórdenes, ataques a las bancas, ataque a la policía, viene arrestado. Esto no es solo en Irán, en cualquier país del mundo. En Estados Unidos, si un grupo va a invitar a la gente a atacar, por ejemplo, el central de la policía, ¿qué lo hacen? ¿Acarezan? Lo arrestan. Y los ataques a la prensa, por ejemplo, el impedimento a que la prensa pueda cubrir libremente estas manifestaciones, inclusive una página de internet de la agencia oficial de noticias IRNA, dentro de 20 titulares, no hay ninguno que registre estas protestas, estos incidentes violentos en Teherán. ¿Por qué la censura en este caso? No está en periódicos iraníes, agencias, radio, televisión también están mostrando estos actos. Y al contrario, el gobierno, la radio, televisión y la prensa quieren mostrar el resultado de actos de estas fascistas que hacen manifestaciones subversivas y están haciendo en todo Irán manifestaciones populares muy grandes, que esto viene censurado en Occidente. No lo muestran. No quieren mostrar que la mayoría de la población en Irán apoya la revolución. Es contra estas subversiones. Ahora, embajador, muchos dicen que este es el comienzo de un movimiento mucho más fuerte, que se regenera o se fortalece a medida que aumenta la represión de las fuerzas de seguridad, que esto puede terminar en otra revolución. ¿Cómo piensan enfrentar ustedes, la arremetida de estas protestas, de estos manifestantes en contra del gobierno de Ahmadinejad? Vede, yo le muestro unas estadísticas que han hecho en Estados Unidos. Organización World Public Opinion lo han hecho recientemente sobre la elección en Irán. Está en inglés, lo han hecho en Estados Unidos sobre opinión pública iraní. Ahora, la pregunta es, ¿Ahmadinejad es legítimo presidente? 81% de la población responde sí. Mientras 85% de la población votó en elección, 81% de la población dice que reconoce a Ahmadinejad como presidente legítimo. Y 81% también han votado, han dicho, en base a eso sondeo hecho en Estados Unidos, que son satisfechos del resultado de la elección. Entonces, ¿qué debe hacer una elección? ¿Qué es una república? ¿Qué es una democracia? Que se hace elección y la mayoría va a gobernar. Ahora la minoría, a pesar que es una minoría muy pequeña, quiere gobernar, esto es dictadura. Entonces, no es el gobierno iraní la dictadura, es la oposición que es muy pequeño también. Bueno, pues en esta versión no coinciden en esta versión no coinciden estos manifestantes que han señalado que la elección fue fraudulenta y bueno, que desde hace 6 veces cuando se produjo estos comicios en junio, pues han comenzado esta serie de protestas. Embajador, le tengo que agradecer mucho que nos haya acompañado esta noche, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a tener la oportunidad seguramente de conversar en una próxima oportunidad. Déjeme agradecerle de nuevo, gracias. Gracias. Muy buenas noches, el embajador de Irán en México, Mohammad Hassan Jadiri.